Sonido uno 2 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por las almas de Lino María Daza al cumplir 6 años de fallecido y María del Carmen Ayala de Daza al cumplir 6 años de fallecida, intención de sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes y les dieron alcance mientras acampaban en Fejirot, frente a Baal-Zafón. Se acercaba el faraón. Los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y muertos de miedo gritaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Nos has traído a morir en el desierto? ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Mas no vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no tengáis miedo, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, vosotros esperad en silencio. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé.
Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que las condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, una de las grandes lecciones que nos regala la palabra de Dios es precisamente que debemos aprender a reconocer a Dios como lo que es, Dios. Nuestra tarea es aprender precisamente eso. En la primera lectura y durante los últimos días hemos visto cómo el faraón, que se autoproclama Dios junto con otros dioses que hay allá en la tierra de Egipto, le da una ira tremenda ver que tiene competencia porque los israelitas tienen su propio Dios y ellos quieren ir a darle adoración, pero eso le causa tremendo dolor, tremenda envidia al faraón porque él es el único Dios en la tierra. ¿Quién osa meterse en sus terrenos? Y por eso esa contienda que tiene allí con Moisés y con todos los israelitas y especialmente con el Dios de los israelitas. Porque el faraón, en medio de su riqueza, su poder y todo su esplendor, se ha llenado de una soberbia impresionante que no admite que otro Dios le haga competencia. Él sabe que dentro de su teología, de su forma de ver la fe o la religión, todo tiene carácter divino. Y hay una cantidad de dioses, pero ninguno de esos dioses compite con él porque él es el hijo de Ra, el hijo del sol, o el hijo de Osiris, o el hijo del que sea. Y por eso no tiene competencia, pero los israelitas le ponen una muy seria. Un Dios que tiene que ser adorado en su propio monte, en su propio lugar, no allá en Egipto. ¿Cómo así? Que tienen que irse a adorar si Egipto es el mayor esplendor porque ahí está Dios, o sea, el faraón. Lo cual pues lo llena de una tremenda y terrible soberbia y con él a todos los egipcios. Y esa es la contienda que se nos está presentando. Entonces hemos visto cómo Dios poco a poco ha ido minando esa fuerza de ese faraón y de ese pueblo, y ya les dice entonces aquí a los israelitas: salgan, porque pues ya hemos visto que se hizo la Pascua, se sacrificó el animalito que Dios mandó, se untaron de sangre las puertas y las ventanas, y ya pues ese sacrificio se realizó porque el ángel exterminador pasa llevándose a los primogénitos que no tengan esa sangre en ya sea en su cuerpo o en la puerta de sus casas. Pues los egipcios padecieron esa terrible plaga,
la muerte de los primogénitos. Por allá en Medio Oriente, en toda esa región, morir el primogénito significa morir la historia del padre. Por eso es terrible lo que le ha pasado a Faraón y a toda la casa de Egipto. Y por eso les dicen que se larguen pronto. Ya cuando salen, pues se arrepienten de haber hecho eso. Claro que aquí dice, Dios movió el corazón de los egipcios para que persiguieran a los israelitas. En medio de esa situación dolorosa, ellos toman la decisión de no dejar ir a los esclavos israelitas, como acabamos de escuchar, porque la soberbia, el problema es eso, cuando uno está en medio del mal y se empecina en el mal, explica San Pablo allá en la carta a los Romanos en el capítulo 1, el que se obstina en el mal, Dios lo deja ahí. Y ese es el peor de los problemas, queridos hermanos, quedarse ahí en el mal. Si está en la soberbia y se empecina en ella, Dios lo deja ahí en la soberbia. Y otros pecados feos que está explicando San Pablo allá en esa carta a los Romanos. Dios lo entrega a uno a eso si uno se empecina ahí. Pues estos han sido entregados a su soberbia, a creerse los más grandes, y por eso vienen todas las cosas que hace del verdadero Dios en favor de su pueblo, que no son soberbios como los egipcios. Esa es la gran diferencia. Por eso Dios tiene que sacarlos de Egipto, porque la religión de ellos con su cantidad de dioses, lo único que hace es llenarlos de soberbia. Jamás un gesto de humildad, sino todo lo que tenga que ver con poder, riqueza y otras cosas, llenando de soberbia esos corazones, y ellos se empecinan en esa soberbia. Dios los entrega a eso, lastimosamente. Y por eso entonces Dios quiere crear un pueblo que no sea soberbio, que sea humilde, que sea sencillo y que sepa clamar a Dios especialmente en los momentos difíciles, que es lo que nos dice hoy la primera lectura de aquí del libro del Éxodo. Al ver que los estaban persiguiendo los egipcios y ya estaban muy cerca, clamaron a Dios que los salvara. Obviamente también le reclamaron a Moisés, no había suficientes sepulcros por allá y nos traes aquí para que nos maten los egipcios. Bueno, entonces claman a Dios y Dios escucha ese clamor. Si hay algo hermoso dentro de la palabra de Dios es que cuando hay clamor, cuando hay una cosa difícil que se nos sale de las manos, donde ya no hay soberbia, sino total indefensión, total humildad y total clamor, Dios interviene por aquellos que le claman, porque sus entrañas, como decíamos ayer, el útero de Dios, aquello que lo conmueve profundamente en la perfección de su amor divino, lo conmueve y lo mueve a ayudarles. Y por eso le dice a Moisés que utilice el bastón de mando, la autoridad que le ha dado para que mueva cielo y tierra, y en este caso le toca mover también el mar, y el mar se mueve. Entonces, cuando se clama a Dios con humildad y con sencillez, Dios puede intervenir como Dios, porque eso es lo que nos enseña la palabra, como les decía al comienzo. Hay que dejar hacer Dios a Dios. Hay que dejarlo ser Dios, que nosotros sepamos que Él interviene cuando nosotros sabemos que Él es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño, que estamos pendientes de las palabras de su boca, que su voluntad se va a realizar plenamente en medio de nosotros. Esas son las actitudes que debemos tener. Cuando hay eso, Dios puede intervenir, pero si hay soberbia y otras cosas, Dios entrega a los que se metan por ahí, por esos caminos, por no dejarse guiar por el mismo Dios. Y eso mismo nos dice aquí el Evangelio de San Mateo, el capítulo 12 que acabamos de proclamar. Jesús está en medio de su pueblo. A todos los que le claman y le piden, por ejemplo, los leprosos, los que se le arrodillan de lejos y le suplican, Señor, si quieres puedes librarme, si quieres puedes curarme, sánanos, Señor, que necesitamos de ti. Jesús actúa de una manera impresionante. Pero cuando cambia el escenario, y como dice aquí, los escribas y fariseos,
que son los maestros de la ley de Moisés y tienen que enseñarla y explicarla al pueblo, se han llenado de una soberbia tan alta que lo único que hacen es llamar a examen a Jesús. A ver, si usted de verdad es eso que dice, que es el Hijo de Dios y cosas de estas, que viene en representación del poderoso, que viene a instaurar el reino del Todopoderoso de los cielos, haga un signo aquí para saber si es o no. Un milagro. Cuando hay soberbia, cuando hay ese tipo de pruebas a Dios, la cosa no funciona. ¿Por qué? Porque detrás de las pruebas siempre está Satanás. Recordemos las tentaciones. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de allá de lo alto del templo. Si eres hijo de Dios, arrodíllate ante mí y te doy todo esto. La soberbia es del soberbio, de Satanás, y el que quiere seguir a Satanás se le pega eso inmediatamente, pues aquellos, eso se les pegó. Así como el faraón y su pueblo eran soberbios porque se creían el pueblo más grande del mundo, aquí los escribas y fariseos, porque se creen los maestros en cuanto a la ley de Moisés, se llenaron de soberbia. No supieron entender la ley de Moisés, que es lo que viene a explicar claramente Jesucristo. Así como lo dice aquí en el libro de San Mateo, pero en el capítulo 5, no vine a abolir la ley, vine a darle su verdadero sentido, su plenitud, y la plenitud de la ley es que la ley está al servicio del hombre, no el hombre para la ley, y el que esté al servicio y el que sepa esa ley también tiene que estar al servicio de los demás, no declararse autoridad por encima de todos, que es lo que están haciendo aquí estos escribas y fariseos, y por eso Jesús, bajo esas circunstancias, no puede hacer ningún signo, porque no está siendo juzgado como Dios, no lo están dejando ser lo que es Dios, lo están tomando por otra cosa. Usted, que es un ser humano que hace milagros y dice que es Dios, recordemos que una vez un militar romano le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero yo sé que tú puedes hacer así como hago yo. Yo soy militar y tengo soldados a mis órdenes, y a uno le digo ve y va, y otro ven y viene. Tú también tienes tus soldados y te obedecen. Pues al reconocer ese señorío, Jesús quedó admirado. En Israel no he encontrado en nadie tanta fe como en este hombre, que te suceda como has creído, porque lo reconoció como es, el Dios que tiene todo el poder, que tiene a sus órdenes la vida y la muerte, la salud y la enfermedad y otras cosas más, y por eso se le concede todo. Pero aquellos que van a someter a examen a Jesús, lo van a juzgar a ver si es digno o no, a ver si ellos le dan permiso o no. Pues Jesús no puede más sino decirles, dentro de su gran misericordia, no se les puede dar más signo que el signo que ya se dio con Jonás, por ejemplo. Jonás no quería ir a Nínive, al pueblo que los sometió a los babilonios, que los trató tan mal, con tanta violencia, y por eso los odiaban. Los israelitas odiaban a los ninivitas, y por eso Jonás no quiso ir allá, porque él sabe que Dios es misericordioso y los va a perdonar, pero ellos no lo pueden perdonar porque se portaron muy mal. Al final, después ya de toda la historia de la ballena que se lo tragó y toda la cosa, al final fue y predicó, y con esa predicación esos ninivitas se convirtieron, dice acá. Pues ellos, que tuvieron la suficiente humildad de reconocer en la predicación de Jonás al Dios vivo y verdadero, por eso se convirtieron. Ellos los van a juzgar a ustedes. Ellos tuvieron signos, pero el signo de Jonás, una predicación, que es el sistema más débil que ha escogido Dios para llenarnos de fe, porque la fe nace de la predicación, como lo explica San Pablo, carta a los Romanos capítulo 10. Escogió lo más necio, la predicación, algo tan frágil, pues por la predicación Dios quiere llenarnos de fe, y ellos acogieron esa predicación y Dios les regaló el perdón. Pues si ellos, que no conocían nada de Dios y fueron humildes y sencillos, obtuvieron lo que obtuvieron, ustedes por su soberbia no van a obtener nada. Lo único que van a obtener, y es mucho ya, que me estén viendo, dice Jesús. Aquí hay alguien que es más grande que Jonás, está enfrente de ustedes, y si no lo quieren ver, ¿por qué?
porque Dios los entregó a la soberbia y no pueden ver a Jesús ahí enfrente de ellos. Lo mismo, la reina del sur, la reina de Saba, fue a escuchar esa sabiduría prodigiosa del rey Salomón en sus épocas y la obtuvo, y por eso fue bendecida grandemente esa reina. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón, que le predicó a esa reina. Si no pueden ver ese signo, que es un gran signo de Dios, a 1 metro de ustedes, si no lo pueden ver, qué pesar. Así nos podría pasar, queridos hermanos. Dios está tan cerquita de nosotros, pero si nos llenamos de esa soberbia y queremos someter a prueba a Dios, a ver, hagámosle un examen científico, a ver si usted de verdad es Dios y Dios existe. Eso es un nivel de soberbia impresionante, porque la ciencia solamente sirve para medir las cosas de este mundo. El mundo de Dios no se mide con ciencia, es otra cosa. Y el que se llena de soberbia porque tiene conocimientos, pues se va a quedar solo con eso. La ciencia es como 1 metro, es una herramienta precisa que me ayuda a mí, y la ciencia tiene que darme datos precisos para que yo pueda hacer las cosas que debo hacer en todas las artes y en todas las ciencias que conozca, pero no es la ciencia la que mide el poder de Dios y su existencia. Nada está por encima de Dios y nadie puede tener ese poder, esa soberbia. Pues Dios, ahí quédese con su ciencia, quédese con su soberbia, a ver qué saca de ella. La ciencia es meramente una herramienta, no más. Y el que la idolatre o el que la divinice, si es que puede hacer eso, pues se va a quedar con una ciencia idolatrada, que no le va a dar más que datos precisos. Entonces, queridos hermanos, cualquier persona que no tenga la suficiente humildad para reconocer a Dios que está presente ahí, y a 1 metro, la resurrección de Jesucristo llena el universo y está más presente que todos nosotros, pero trasciende este universo. Si no tenemos esa capacidad de observar esa presencia de Dios que está ahí, está más dentro de nosotros que nosotros mismos, como decía Agustín, está presente en los hermanos porque los hermanos son la imagen y semejanza de Dios, y mi trabajo espiritual es precisamente poder verlos. Está presente en la iglesia, que es uno de los misterios más grandes. Hay poderes y sabidurías en este mundo, pero también hay iglesias donde se habla de Dios. Así sea por estos medios, pues queridos hermanos, ese poder, ¿quién lo tiene aparte de Él? Solo Dios. Lo digo porque he visto edificios grandes con vidrios muy bonitos, muy elegantes, y una iglesita ahí en medio de ellos. Así más o menos Dios mata tanta soberbia y tanta grandeza. Dios también pone su casa humilde, pequeñita y sencilla a veces. Ahí está Dios. ¿Y quién lo saca? Pues queridos hermanos, Dios está en medio de su pueblo. Su pueblo son los humildes, los pequeños y sencillos, porque como escuchamos la semana pasada, así lo ha querido el Padre, dijo Jesucristo. Te alabo, Padre, porque has enseñado estas cosas, no a los grandes y poderosos, sino a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. Ojalá nosotros pidamos al Señor esa humildad y pequeñez, porque si nos vamos por el otro camino, como les decía ahora, si nos vamos por el camino de la soberbia, Dios nos deja allá y sería una terrible desgracia para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu único Hijo, Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha,
Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y oramos especialmente por Lino María Daza y María del Carmen Ayala de Daza y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.